En Hechos capítulo 7, versos del 54 al 60. Dice la palabra del Señor. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Cuando hubo dicho esto, murió. A través de este pasaje, hermanos, nos trasladamos a los tiempos de la iglesia primitiva, la cual surgió luego de que el Señor Jesús abandonara este mundo. Esta primera iglesia de Cristo fue una organización poderosa, solidaria, activa, perseverante, eficaz, unida y comprometida con hacer la voluntad divina. Inició siendo un grupo de unas 120 personas que contra toda lógica, contra todo pronóstico y sin la presencia física de su mentor, vencieron todo tipo de persecuciones y adversidades, logrando que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido y reconocido hasta la actualidad por millones y millones de personas. Pero resulta, mis hermanos, que los líderes de esta admirable iglesia no fueron grandes filósofos como Sócrates o Platón, ni grandes matemáticos como Pitágoras o Descartes. Fueron personas sencillas que reconocieron la voz del buen pastor y atendieron a su llamado. Entonces, ¿cuál fue la clave del éxito de esta iglesia? La clave del éxito de la iglesia primitiva fue el cumplimiento de la promesa divina más monumental y extraordinaria que se nos haya otorgado: el derramamiento, la venida del Espíritu Santo. Dios tuvo que alejarse de nosotros por causa del pecado. Pero Él prometió enviar el Espíritu Santo para ayudar, guiar y consolar a los creyentes mientras estemos en este mundo. Y el Espíritu Santo entonces vino a habitar en el que había sido hasta entonces el lugar más oscuro y tenebroso sobre la faz de la tierra: el corazón del hombre. Pero una vez que fue iluminado, santificado y restaurado nuestro corazón por el Señor Jesucristo, hemos tenido este gran privilegio y bendición de ser receptores del mismo Dios. Antes, el Espíritu Santo sí venía a este mundo, venía a ciertas personas con un objetivo determinado, con un propósito determinado, pero no podía permanecer en ellas a causa del pecado. Hoy nuestro cuerpo es templo del Dios vivo. ¿Puede haber una bendición más grande que esta? Pero mis hermanos, una cosa es recibir el Espíritu de Dios y otra, aún mejor, es ser llenos de ese Espíritu. Si usted tiene muchísima sed, es bueno que en su vaso tenga agua, pero lo ideal no es que contenga solo unas gotitas, ¿verdad? Sino que ese vaso rebose, esté lleno de la única sustancia que puede saciarlo. Gracias a la fidelidad divina, todo creyente ha recibido el Espíritu Santo, pero la llenura de ese mismo Espíritu depende de nosotros.
En el libro de Hechos capítulo 2 se narra el evento del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Dice la palabra de Dios que estaban los apóstoles reunidos juntos en el mismo lugar en el día de Pentecostés. El Pentecostés es una de las 3 grandes fiestas judías. Se celebra 50 días después de la Pascua para recordar, para conmemorar un evento muy especial. El día en que Dios entregó la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ese día, en ese lugar, no algunos, mis hermanos, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No solo lo recibieron, sino que fueron llenos a plenitud. ¿Por qué? Porque se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa de Dios, pero también porque los creyentes en un mismo espíritu se dedicaban a la oración y permanecían juntos por la fe y por la obediencia al Señor. Esto realmente no era fácil. No era una cuestión fácil, porque los creyentes amaban al Señor Jesús, pero tenían temor. Ellos vieron la injusta y cruel forma en que lo mataron y aún así no se alejaron de Jerusalén y esperaron con fe la promesa como el Señor les había ordenado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas en las que proclamaban las maravillas de Dios. Y recibieron poder para ser testigos de Jesús, para hacer milagros en su nombre y para preservar su legado. Esteban fue uno de ellos, mis hermanos. Hay algo muy especial acerca de este hombre, acerca de Esteban. Cada vez que se menciona su nombre en las Sagradas Escrituras, se dice algo hermoso de él. En Hechos 6:5 dice: Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. En Hechos 6:8 dice: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. En Hechos 6:15 dice: todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. En Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. La mayoría aquí presente sabe que Esteban fue el primero de los 7 diáconos elegidos por la iglesia primitiva. Y fue el único en el que Dios resaltó la llenura del Espíritu Santo. Yo me pregunto, si los otros 6 diáconos también fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿por qué no se dice lo mismo de ellos en las Sagradas Escrituras? Seguramente, mis hermanos, porque Esteban fue el único que preservó intacto ese tesoro en su corazón. Porque, como ya dije, obtener y mantener la llenura del Espíritu depende de nosotros, de nadie más. Sed llenos del Espíritu Santo, ha dicho el Señor. ¿Y qué logró Esteban con atesorar al Espíritu Santo en su corazón? Alcanzó un alto grado de espiritualidad, llegando a parecerse en gran manera al perfecto Hijo de Dios. Hablemos ahora del río del Espíritu Santo. El Señor Jesús comparó al Espíritu Santo con un río. En Juan 7, del 37 al 39, el Señor dijo a sus discípulos: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. En Ezequiel 47, el profeta nos habla de un río que brotaba del templo en dirección al oriente. El oriente es el punto cardinal
por donde se levanta el sol, por donde llega la luz a este planeta. En la visión, un hombre salió hacia el oriente con una cuerda e hizo lo siguiente. Midió 500 metros e hizo que Ezequiel cruzara el agua, la cual le llegaba a los tobillos. Midió otros 500 metros e hizo que Ezequiel cruzara el agua, la cual le llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros e hizo que Ezequiel cruzara el agua, la cual le llegaba a la cintura. Y midió otros 500 metros e hizo que Ezequiel cruzara el agua, pero a estas alturas la corriente se había convertido en un río que solo se podía cruzar a nado. Esta profecía nos enseña, hermanos queridos, que el Espíritu Santo va a estar a disposición de todo creyente. ¿Por qué? Porque brota del templo. Brota del templo. También enseña que solamente cuando estemos totalmente sumergidos en Él, cuando el Espíritu Santo toque y controle todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y el cuerpo no solo hasta los tobillos, no solo hasta las rodillas, no solo hasta la cintura, sino todo nuestro ser, solo entonces seremos instrumentos de bendición para las naciones, como lo fue Esteban hace más de 2000 años. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la corriente se convirtió en un río profundo, empezó a producir milagros por donde pasaba. Antes no, mis hermanos. Esta inmersión en el Espíritu Santo es el evento más glorioso para cualquier cristiano y produce el bautismo en el Espíritu del que habló Juan al referirse a Jesús. Por eso es que ha dicho el Señor: sed llenos del Espíritu Santo. Cuando Ezequiel nadó hasta la orilla del río, el hombre de la visión le dijo que las aguas de ese río corren hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al Mar Muerto. El Arabá, mis hermanos, también conocido como el Valle de la Sal, es un valle seco y caluroso situado en el Medio Oriente. Se formó por una falla en la corteza terrestre que descendió considerablemente, la corteza descendió considerablemente por debajo del nivel del mar, formando la cuenca del Mar Muerto. Y por su parte, el Mar Muerto es un lago situado a 430 metros bajo el nivel del mar, en esta depresión del Arabá. Es la zona más hundida de la superficie terrestre. Sus aguas son 6 veces más saladas que las de cualquier océano, por lo que allí casi no existe vida, solamente ciertos microorganismos. Estas áreas desérticas, mis hermanos, del Arabá y del Mar Muerto representan el corazón del hombre muerto por el pecado. En la visión, el río fluía por estas áreas, produciendo por donde pasaba el milagro de la vida abundante, el milagro de la vida plena, el milagro de la vida eterna. Le invito a abrir Ezequiel capítulo 47 del 6 al 10. De este capítulo ya hemos mencionado algunas cosas, pero le invito a leer conmigo Ezequiel 47 del 6 al 10. Dice: entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra ese río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua
agua de ese río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. En los versos que leímos, principalmente en los versos del 8 al 10, dice que cuando este poderoso río desemboca en el mar muerto, las aguas se vuelven dulces. Y en consecuencia, los peces serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Repito, los peces en el mar muerto serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Esto, mis hermanos, es tremendo. Es tremendo porque la diferencia entre el mar muerto y el mar Mediterráneo es abismal. El mar muerto tiene una superficie aproximada de 800 kilómetros cuadrados, mientras que el mar Mediterráneo bordea los 2.500.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué nos dice esto? Esto nos indica ciertamente que la productividad del Espíritu Santo en nuestras vidas puede llegar a ser infinita y está limitada solamente por nuestra condición humana, mis hermanos. Pero hay zonas del Arabá que no serán restauradas. Mire lo que dice el verso 11, dice: pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Estos pantanos son lugares a los que el río llegó, pero se estancó. Dejó de fluir. Los pantanos solo producen vegetación irrelevante y contienen alimañas en su interior. En cambio, leamos el verso 12. Dice: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre, siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Qué hermoso es la palabra del Señor. Qué hermoso es Él, mis hermanos. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Yo sinceramente estoy conmovida por esta palabra. Pero entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Volvamos al río. Yo me preguntaba, ¿cómo es que los ríos crecen? En la mayoría de los casos, los ríos nacen de manantiales y a medida que van avanzando, reciben agua de ríos más pequeños llamados afluentes. De modo que cuando llegan al mar ya son grandes y caudalosos. Es decir, que se alimentan de otros de su misma esencia. A pesar de los obstáculos, mis hermanos, la iglesia primitiva nunca dejó de congregarse para edificarse, para adorar a Dios. Todos los creyentes en un mismo espíritu se dedicaban a la oración y permanecían unidos por la fe y la obediencia al Señor. Considerando esto, Dios es soberano, mis hermanos, pero creo que difícilmente el Espíritu Santo nos llenará si en vez de ir a la iglesia un domingo nos vamos a ver el partido del Aucas o nos vamos a festejar el carnaval de Ambato. Cuando recibió el Espíritu Santo, la iglesia primitiva estaba reunida celebrando a Dios. La fiesta de Pentecostés celebraba cuando el Señor dio la ley a su pueblo, ¿verdad? Entonces, la iglesia primitiva celebraba a Dios en un mismo espíritu. Así mismo nosotros tenemos que congregarnos en todas las ocasiones posibles para crecer espiritualmente. Nunca olvidemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Difícilmente, mis hermanos, el Espíritu Santo nos llenará si no dedicamos tiempo a la lectura y meditación de la palabra de Dios. El salmista dijo: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová se deleita y en ella medita de día y de noche. ¿Cómo será él? Como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Difícilmente, mis hermanos, el Espíritu Santo nos llenará si no dedicamos tiempo a la oración y al ayuno. Si Jesucristo, que es Dios, necesitaba orar y ayunar y lo hacía por largos periodos, ¿cuánto más necesitamos hacer eso nosotros, que somos barro, imperfecto barro en las manos del Creador? Difícilmente, mis hermanos, el Espíritu Santo nos llenará si entre nosotros hay divisiones y contiendas, porque escrito está que la armonía y la unidad son como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Donde hay armonía y unidad, el Señor concede bendición y vida eterna. Volviendo al caso de Esteban, dijimos que él obtuvo y mantuvo la llenura del Espíritu Santo, atesorando eso en su corazón. En consecuencia, ¿qué pasó? Este varón alcanzó un alto grado de espiritualidad, llegando a parecerse mucho al perfecto Hijo de Dios. ¿Pero en qué se pareció Esteban a Jesús? Esteban, al igual que Jesús, mis hermanos, era humilde. Como dijimos, él fue diácono de la iglesia primitiva y como tal, él repartía las raciones diarias de comida, de alimentos, y también servía en las mesas. Hacía grandes milagros, dice la palabra. Hablaba y obraba con sabiduría. Fue acusado injustamente, o sea, tuvo oposición, ¿verdad? Y fue llevado ante el consejo. Fue frontal con sus acusadores, a los cuales les dijo las verdades en su cara. Vio el cielo abierto y la gloria de Dios. Oró y se encomendó a Dios en sus últimos instantes. Sufrió una muerte cruel y antes de morir pidió que no se tome en cuenta ese pecado de sus enemigos. La historia de Esteban, mis hermanos, nos enseña que la máxima realización personal no está en los títulos que se obtengan, no está en los bienes materiales que poseamos. La máxima realización personal es parecernos a Jesús. Y esto solo lo logramos cuando tenemos su mismo espíritu y permitimos que fluya dentro de nosotros como un río de agua viva. Lamentablemente, muchos corren tras la llenura de los bienes materiales y muy pocos persiguen la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que este mundo está como está. Los escribas y fariseos que acusaron y ejecutaron a Esteban, como él les dijo, eran tercos, torpes de oídos, duros de corazón, y cometieron un terrible error: resistirse al Espíritu. Resistirse al Espíritu, mis hermanos, no es otra cosa que entregarse en brazos del maligno. Dios no se agrada con los insensatos. No despreciemos, no desperdiciemos la bendición del Espíritu Santo. Jacob hizo mal realmente al engañar a su padre para obtener la bendición que le correspondía a su hermano. Pero peor hizo Esaú al despreciar o al menospreciar esa bendición. La iglesia debe permanecer unida, mis hermanos, unida y comprometida para que pueda vencer al mal. Con esto termino.
En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 4, Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo vendrá después de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Este es el anticristo. Pero, mis hermanos, algo detiene aún la manifestación de ese hombre a fin de que se manifieste a su debido tiempo. En los versos 7 y 8 de segunda de Tesalonicenses 2 dice: es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. La palabra no dice quién es este poderoso ser que aún detiene la manifestación del maligno. Pero pongámonos a pensar, ¿quién más podría hacer semejante obra sino el Espíritu Santo obrando en la iglesia? Sed llenos del Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Su presencia, mis hermanos, es más dulce que la miel. Es más apacible que suave brisa y más poderosa que el fuego. Cerremos los ojos. Cerremos los ojos, mis hermanos, y dejemos que el Señor hable a nuestro corazón. Pregúntele al Señor qué dice de usted respecto del Espíritu que Él le ha dado. Si el Señor le dice que usted es lleno del Espíritu, mis hermanos, entonces gloria a Dios por su vida. Pero si el Señor le dice que el Espíritu le llega a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, entonces pida, busque y clame, mis hermanos, y el Señor hará la obra, porque la llenura del Espíritu Santo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cristiana, Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.